hermanos, bendición. Le damos gracias al Padre Eterno, que Él ha sido especial y bueno con cada uno de nosotros. Bendecimos su santo nombre, bendecimos su palabra, vida bendigo. Y bendecimos todo aquello que el Señor ha dado mayordomo. Porque recuérdese que usted es un mayordomo de su casa, es el mayordomo de su vida. El Señor a usted lo eligió para que usted diera dirección a los suyos. Así que vamos a seguir escuchando palabra de Dios, donde el Señor le seguirá dando dirección a su vida para que usted también dé dirección a su casa. Porque recuérdese que cuando en la vida de uno no hay dirección, mis hermanos, no podemos llegar a donde el Señor quiere llevarnos. Y recuérdese que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder ver al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él es el camino, nosotros tenemos que caminar conforme a lo que Él nos vaya indicando. Y si Él es la vida, recuérdese que para alcanzar la vida eterna tenemos que estar unidos a Él, a esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta noche agradecemos a Dios, vamos a orar. Padre, en este momento te ponemos en tus manos, Padre amado, Padre bueno, Padre de la gloria, esta noche bendita, Padre, porque para nosotros, Señor, cuando nosotros estamos buscando de ti, Señor, son bendiciones para nuestras vidas, Padre. Gracias por permitirnos el oír tu palabra, gracias, Señor, porque sé que hoy vas a hacer cosas grandes y maravillosas, Señor, como las que solo tú sabes hacer. Tú, Señor, que eres el especialista en todos los imposibles, Señor, hoy vas a hacer tú, Padre, que las cosas sean posibles, porque nosotros hoy vamos a creer, vamos a confiar y vamos a saber, Señor, para qué estamos en esta tierra, Padre, para conquistar, Señor, esta tierra a la cual, Señor, tú nos has permitido, Señor, estar, para que nosotros, Señor, podamos desafiar, Señor, todas aquellas situaciones, aquellas circunstancias, Señor, que vienen a nuestra vida. Nosotros le vamos a decir a esas situaciones, a esas circunstancias, que se quiten de nuestra vida, porque en nosotros no pueden existir, porque tú, Señor, eres nuestra bendición, Padre. Tú eres nuestra herencia, Padre celestial, y sabemos, Padre, que nosotros somos herederos y coherederos junto con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, entramos a la palabra. El tema que yo quiero trasladarle esta noche lleva por nombre la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren la misericordia de nuestro amado Rey? ¿Cuántos anhelan que la misericordia de Dios se derrame en sus vidas? Yo creo que todos anhelamos eso, porque recuérdese que todo lo que alcanzamos, todo lo que recibimos es por misericordia. Recuérdese, no es por méritos nuestros. Nosotros no hacemos ningún mérito delante de Dios. Los méritos los hizo nuestro amado Señor Jesús. Él fue el que hizo los méritos para que nosotros hoy día pudiésemos alcanzar no solo las bendiciones, sino que especialmente la bendición más grande, que es la salvación. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, anhelamos y queremos, cada uno de todos los que escuchan la palabra de Dios, que alcancen su salvación, que siempre estamos en ese libro de la vida, escrito ahí nuestro nombre, y no solo el nuestro, familia completa y el de nuestras generaciones. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer la palabra, vamos a leer en Éxodo 20. Vamos a analizar todo el Éxodo 20, porque de aquí, mis hermanos, es donde emana todas las bendiciones. Ahí sí que podemos decir que de aquí vienen todas las emanaciones que el Señor, mis hermanos, quiere que vengan sobre de nosotros. Entonces vamos a leer en Éxodo 20. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios habló y dio a conocer todos sus mandamientos. Oiga bien, ¿qué fue lo que él dio a conocer? Sus mandamientos, así como una vez se los dio a conocer a su pueblo, hoy el Señor también nos lo está dando a conocer a nosotros. Entonces dice aquí, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto
El Señor nos sacó de esa vida mundana donde éramos esclavos del pecado. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde, dice, semejanza con lo que hay arriba en el cielo y con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni adores. Yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos vamos a detener aquí un momentito. Si usted lee al inicio, sea en Reina Valera, sea internacional o sea en otras versiones, usted va a leer ahí un título. El título dice Los 10 mandamientos. Muchos de nosotros, quizá desde niños, desde que usted iba a la dominical, usted escuchó que a usted le enseñaban de los 10 mandamientos. Pero sabe que muchos de nosotros, mis hermanos, sí los conocemos. Algunos solo se saben algunos mandamientos. Pero, mis hermanos, no se trata solo de conocerlos. Se trata de que si los estamos haciendo, si los estamos cumpliendo, si verdaderamente sabemos que esas son ordenanzas, mandatos que nuestro amado Rey bendito, Él un día dio a su pueblo. Y mis hermanos, el Señor no se retracta de su palabra. Él cuando la declaró, Él sabía por qué, mis hermanos, se la estaba declarando a su pueblo, como hoy nos la está declarando a nosotros. Entonces nosotros hoy es una noche que le vamos a llamar noche de hacer conciencia. Verdaderamente estamos viviendo entre estos mandatos de parte de Dios, porque sabe que de aquí, mis hermanos, depende la vida. De aquí depende nuestra bendición o lo malo, o la maldición, como usted lo quiera ver. De ahí depende. Entonces, hoy nos vamos a analizar nuestra vida, vamos a estar conscientes, porque yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, que esta palabra va a llegar a nuestras conciencias para estar conscientes si verdaderamente nosotros estamos trasladando, hermanos, una unción de bendición a nuestra familia, si estamos dejando una herencia, porque oiga bien, aquí el Señor está hablando, dio un mandato, Él habló, mis hermanos, a su pueblo, Él dijo en ese momento que era algo, mis hermanos, que Él castigaba, ¿verdad? La maldad que dice de los padres. O sea, cuando viene un castigo, ¿quién cree usted que recibe ese castigo? Viene, mis hermanos, sobre los hijos. Entonces, por eso aquí el Señor nos está haciendo claros y está diciendo, no se hagan ídolos, no idolatren, ¿verdad? Nada, no se hagan dioses. Y si se da cuenta, ahí habla el Señor de los que están bajo la tierra, los que están, mis hermanos, está diciendo Él aquí en los cielos, está hablando de aquella gente que a veces cree en los astros, de aquella gente, mis hermanos, que también los que usan, mis hermanos, cosas, mis hermanos, terrenales, la gente, mis hermanos, podríamos decir aquí, mis hermanos, gente que a veces usa amuletos, porque mucha gente, mis hermanos, a veces usa amuletos. Nosotros no necesitamos, mis hermanos, ninguna clase de amuletos. Lo que nosotros nos va a guardar y a cuidar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la sangre, mis hermanos, que Él derramó en la cruz por amor a que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, la sangre de Cristo es suficiente para nosotros y desde ahí el Señor, mis hermanos, ahí todavía, recuérdese que no había pasado ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, mis hermanos, porque la gente, si se da cuenta, ahí todavía le desobedecieron a Dios, no cumplieron con los mandatos. Entonces nuestro Padre Celestial tuvo que mandar a su Hijo para que Él, mis hermanos, dice que Él se hizo carne, Él vivió como un humano, mis hermanos, junto a los humanos para mostrarles el poder de Dios, de la grandeza de Dios, enseñarles en carne propia, mis hermanos, la obediencia y la santidad, porque Él fue santo, mis hermanos, y por siempre Él es santo. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos tener el pretexto y decir es que somos humanos. Mis hermanos, que el Señor
quite de nosotros todo aquello que nosotros, mis hermanos, esa mentira y el engaño en el cual vivimos, que a veces no queremos reconocer. Recuérdese que el Señor, la obra, Él cuando la inicia la hace perfecta. Él no hace nada a medias, Él lo perfecciona. Todo está en que nosotros nos dejemos que Él, mis hermanos, haga en nosotros una obra maravillosa. Amén. Somos nosotros los que decidimos, pero nosotros tenemos que, mis hermanos, obedecer a sus mandatos, a lo que Él dejó escrito en su palabra. Quiero volvamos a leer, dice, no te inclines, en el 5 estoy leyendo, delante de ellos ni los adores, yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, imagínese usted qué precioso. Aquí está hablando la palabra de Dios, que Él dice, mis hermanos, que Él puede, ¿verdad? Imagínese usted, dice que la maldición puede perseguir a los hijos hasta la 3ª o 4ª generación, pero mire su bondad. Pero cuando ustedes, dice, me aman y obedecen mis mandamientos, yo, dice, puedo dar bendición. Oiga bien, mire cómo es de grande la bendición que Dios nos da, que la puede dar hasta 1000 generaciones, dice. Nosotros le clamamos y le pedimos a Dios, mis hermanos, con todo nuestro corazón, y yo espero que ustedes estén en el mismo sentir conmigo, que si nosotros tuvimos, mis hermanos, ancestros, padres que violaron las leyes espirituales de parte de Dios, mis hermanos, gente que se burló de la palabra de Dios, gente que no vivió conforme a la palabra de Dios, y si eso a nosotros nos está estorbando, porque recuérdense que todo se hereda, lo que nosotros ahorita no hagamos, mis hermanos, también es, mis hermanos, lo malo, lo feo, lo oculto, lo sucio, lo impuro que nosotros hagamos, también nuestras generaciones lo van a hacer. No esperemos, miren, mucha gente dice, ay, ojalá este muchacho no me salga mal, porque tiene un carácter, desde chiquito se le ve como es, dice, porque mis hermanos, a veces hay conductas en nuestros hijos, desde pequeñitos se le mira que son mentirosos, que son envidiosos, que les gusta andar, mis hermanos, pegándole a los demás, mis hermanos, sobre todo, ¿verdad? La mayoría de niños les gusta mentir. Mienten, mis hermanos, en sus calificaciones, mienten, mis hermanos, quizá a veces cuando los maestros mandan un mensaje, lo cambian, a veces ni los entregan, ellos mismos colocan su firma del papá, de la mamá, se la aprenden y lo hacen. Para ellos es fácil, pero ¿sabe por qué es? Mis hermanos, nadie culpa a un joven, a un niño de su comportamiento, de su conducta. Todo esto sucede porque en algún momento o nosotros mismos como padres hemos fallado o hubieron ancestros que fallaron. Entonces, si usted no lo está haciendo, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que llegar delante de Dios y llegar con un arrepentimiento genuino y decirle al Señor, Padre, yo no sé quiénes de mis ancestros de parte de madre y de padre un día te fallaron, un día te abandonaron, un día, Señor, no obedecieron a tus leyes. Padre, yo aquí me pongo a la brecha, Señor, y te pido perdón, Padre. Me duele, Padre, cómo te ofendieron, que nos duela, mis hermanos, el ofender a Dios. Pero mire, para muchos, mis hermanos, el ofender a Dios, ya están acostumbrados. Se acostumbran a ofender y después queremos buenos hijos, después queremos que el hijo se comporte, porque como nos duele cuando nos mienten, nos duele cuando, mis hermanos, a veces nos hacen pasar una vergüenza delante de los demás, ¿verdad? Porque, mis hermanos, dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, todo tendrá que salir a la luz. Y mire, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque todos a veces somos tan religiosos y hablamos y decimos, lámpara es a los pies, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Solo hablamos por hablar y no sabemos ni lo que estamos diciendo, porque si verdaderamente estuviéramos conscientes de que queremos lámpara, mis hermanos, la lámpara es la palabra es la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo que la lámpara no se tenía que poner debajo de la mesa, se tiene que poner sobre la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre. Porque la luz es ¿para qué? Para ver, mis hermanos, lo que no está bien. Entonces,
si en nosotros hay luz, nosotros vamos a detectar que no hay nada, a veces no hay nada bueno en nosotros, o hay cosas que sí son buenas y hay cosas que están malas, y que eso puede estar deteniendo una bendición. Por eso hoy hay lámpara, hoy hay palabra de Dios, palabra de poder, palabra de grandeza, porque mi Padre Celestial, Él es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso, mis hermanos. A Él sea toda la honra, toda la gloria, todo el honor. A Él, mis hermanos, debemos nosotros la alabanza, y la alabanza y la adoración es cuando nosotros decidimos tener un cambio en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros miremos una actitud de esa manera, mis hermanos, en nuestra familia, principalmente en lo que más nos duele a veces, ¿verdad? Conductas de nuestros hijos, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que hay algo ahí. Señor, muéstrame, soy yo el que todavía, Padre, ni recuerdo mi comportamiento, o hubieron faltas, Señor, en mis ancestros. Porque aquí la palabra de Dios es muy clara. Dice que el Señor, que hasta la tercera o hasta la cuarta generación, mis hermanos, las maldiciones pueden seguir yendo traspasadas una a la otra. Y mucha gente perece por falta de conocimiento, porque sabe que muchos no creen eso. A veces mucha gente dice, ¿y yo por qué voy a pagar? Dice, los elotes que yo no me comí, o voy a pagar los trastos que yo no quebré. O sea, dichos que hay, mis hermanos, hay mucha gente que se escuda en eso, y mis hermanos no quieren, ¿verdad?, entender esto. Y mire qué daño el que le hacemos a nuestras generaciones. Por eso cuando el Señor nos hace un llamado, cuando el Señor, mis hermanos, se presenta ante nosotros, porque cuando usted recibió al Señor, cuando lo recibí yo, el Señor se presentó a nosotros con toda clase de misericordia y de bendiciones, pero somos nosotros las que la rechazamos, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, a través de la palabra, yo tengo que ser libre. Pero cuando yo recibo esas verdades, cuando en el momento yo digo, sí, es cierto lo que el Señor está hablando, esa conducta no me gusta, esa conducta, mis hermanos, a veces, como le digo, hay niños agresivos, mis hermanos, que no se les puede decir nada. Mire, les gusta pelear, les gusta incluso hasta robar, ¿verdad? Porque a veces se llevan cosas de las tiendas, se llevan cosas de algún vecino, de algún familiar. Y cómo lo ponen a uno en vergüenza, y hasta le dice uno a los niños, pero si todo te compro, ¿por qué no me dijiste que querías? Y eso es un espíritu, mis hermanos, que está queriéndolo poner a uno en ridículo. O sea, son esos espíritus burladores. ¿Por qué esos espíritus existen? Porque nunca nos hemos dado a la tarea de venir y decirle al Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo, hemos violado leyes espirituales. Creemos, mis hermanos, que el llegar al Señor solo es aprender a hacer algo. Yo me dedico a servir en la casa de Dios, y hago esto, hago el otro, y el Señor todo lo hará. No, mis hermanos. Dice el Señor que el pecado hay que confesarlo. Entonces, pueblo, muchas veces perecemos por falta de conocimiento. Entonces, miren aquí lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Pero dice, si nosotros, por el contrario, dice, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor hasta por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuando el Señor está hablando de esto, quiere decir que no pronunciemos el nombre del Señor en vano. Porque mire, yo puedo decir, yo soy un gran cristiano. Yo soy, hasta puedo decir, yo lo único que busco es la santidad. Si de veras buscáramos la santidad, mis hermanos, buscáramos el querer, mis hermanos, el limpiarnos de toda nuestra genética. Eso es buscar la santidad. Buscar la santidad no es que usted en la iglesia, usted grite, usted levante las manos, a la que hermana o que hermano más consagrado, que cómo cierra los ojos, que cómo canta, que cómo alaba al Señor. No nos dejemos llevar por vista, mis hermanos. Es la conducta. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Usted mire su fruto. ¿Está dando fruto? ¿Qué fruto hay? ¿Fruto bueno? ¿Tiene hijos que verdaderamente les gusta leer la palabra de Dios?
Usted no los tiene que estar forzando para que escuchen una prédica. Y aquellos hijos, usted los ve a cada día creciendo espiritualmente. Mis hermanos, yo conozco niños que desde pequeñitos, desde 1.5 años, 2 años, el Señor ya los usa. Porque todo está, mis hermanos, lo que se les ministre. ¿Qué les está enseñando al hijo? Es que mi hijo, usted porque no sabe, mire, yo le compro los juegos más caros, los Nintendos, los teléfonos más caros para que mi hijo esté a la altura de los demás, para que nadie me lo haga de menos. Qué instrucción más preciosa la que usted está dando. Yo no le digo que no, que sus hijos tengan su entretenimiento, pero usted tiene que chequear qué clase de entretenimiento, si ellos le dedican más tiempo a eso y también con qué se están ellos entreteniendo. Pero usted le tiene que dar el tiempo a nuestro amado Redentor. Mire, la palabra de Dios, mis hermanos, el Señor, ¿qué le decía a su pueblo? Que este libro de la ley no se aparte de ti, ni de día le decía, ni de noche. Mis hermanos, hay niños que no se saben, pero ni un versículo bíblico. Apenas le dicen a la gente, Dios te bendiga, porque lo oyen o porque se les dice, decís que Dios le bendiga. Y ya con eso creemos nosotros que ya, mis hermanos, nuestros hijos están bien en todo. No, a los hijos, mis hermanos, se les traspasa la bendición. ¿Cómo se les va a traspasar? Cuando uno en la casa, oiga bien, por lo menos uno, viene y cumple con esto que el Señor nos pide a través de su santa y bendita palabra. Por eso Él dejó, ¿qué? Mandatos, mandamientos. Dice aquí, no pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Entonces, mis hermanos, recuérdense que nosotros no podemos andar diciendo que somos lo que no somos, poniendo, mis hermanos, el nombre de Dios, mencionando el nombre de Dios en vano. No que nosotros, mis hermanos, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, es que vamos a hablar de Dios. Amén. Acuérdate dice del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tus hijos, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, dice, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. ¿Por qué está diciendo aquí el Señor ni este, ni el otro, ni aquí, ni allá? Porque, mis hermanos, recuérdense que al que Dios le habla, Dios le está diciendo, tienes que dar un ejemplo de lo que es buscar a Dios. Mire, hay gente, mis hermanos, que está el día domingo, que casi siempre es el día que nosotros buscamos al Señor, ¿verdad? Porque el Señor no solo está especificando, mis hermanos, en ese tiempo especificaron ese día, pero el Señor le está diciendo, trabaja 6 días y el 7º día es el día que usted elige de buscar al Señor. Y nosotros aquí, o quizá usted en el país donde usted está, usted elige, mis hermanos, los servicios, ¿verdad? Generales son el día domingo, entonces generalmente los hacen el día domingo. Y mucha gente, mis hermanos, ni le dedica a Dios tiempo, ni en intimidad con Dios, no busca a Dios en su casa, no tiene una oración, no hace devocional con sus hijos, porque oiga bien, no que porque usted lo lleva a la iglesia, el trabajo es de la iglesia, el trabajo se hace en casa, mis hermanos. Nosotros tenemos que darle un seguimiento a nuestros hijos. Nuestros hijos es el padre y la madre el que los va a formar también en casa. Haciendo un devocional, hablando con ellos. Pero ellos no solo tienen que ver. Miren, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y hay que hacerlo. Ellos tienen que ver. No le voy a decir, no porque están chiquitos, los adolescentes, los jóvenes, los grandes, mis hermanos, tienen que ver que uno también lo hace, porque ese es mencionar al Señor en vano. Cuando yo quiero que otros hagan lo que yo no vivo, lo que yo no haga. Imagínense que usted vaya, hermanos, hay que orar, hermanos, tenemos que hacer esto. Y la persona ni siquiera tiene tiempo, pero cree que porque está llevando a un pueblo a decirle qué hacer y no lo hace, ya se salvó. No, mis hermanos, el Señor, le voy a decir algo, no respalda
cuando nosotros estamos ministrando algo a alguien que no es verdad. El Señor nos va a pedir cuentas. El Señor va a tener misericordia de aquel que lo cree y aquel que lo hace, porque mis hermanos, el Señor ve el corazón de la persona. Pero, porque recuérdense que el pastor de pastores es nuestro Señor y Él se encarga de pastorear, mis hermanos, aquellas ovejas cuando no están siendo bien pastoreadas. Entonces, pero yo le digo algo, pero Dios va a pedir cuentas a aquel que se atrevió a mencionar el nombre de nuestro Señor en vano, porque yo no puedo venirles aquí a usted a hablar y a decirle haga esto, haga el otro, si yo no lo he hecho, porque ¿sabe qué? Dice el Señor que al que más le da, más le demanda. Entonces el Señor va a demandar a nosotros los que decimos que somos aquellos que llevamos en la palabra de Dios a los demás, que somos los que instruimos. Mis hermanos, como le digo, no usemos el nombre de Dios en vano. Entonces, seamos ejemplo, porque dice, vuelvo a repetirlo, dice, por los frutos los conoceréis. Entonces dice aquí la palabra de Dios, ya analizamos esto, entonces dice aquí, en el 11 dice, acuérdate de que en los 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. ¿Por qué no el Señor tuvo que hacer eso? ¿Verdad? Porque nosotros por sí mismos, mis hermanos, hay gente que es tan trabajólica o personas que viven tan afanadas que ni el día, mis hermanos, que van a la casa de Dios, no llegan en paz, mis hermanos no entran en alegría, en gozo, no, que siempre pensando, mis hermanos, en lo que tienen que hacer, en lo que dejaron que hacer. Y a veces mis hermanos quisieran que cantaran un par de alabanzas y que se apuren y que esas muy largas y que la prédica también, y mis hermanos, y que eso, y mire, empiezan a pensar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo primero es que me invitaron a no sé dónde y yo tengo que ir a no sé cuánto y tengo, mis hermanos, el día que se le dedica a Dios es, mis hermanos, para dedicárselo a Dios. ¿Cómo? Que todo el día me van a tener en la iglesia. Ay, tampoco, no, eso tampoco, porque nosotros tenemos que tener precaución con la gente, mis hermanos, porque se hace algo no tan grande, no tan pequeño, pero lo que se va a hacer calidad, o sea, que sea calidad para el Señor, llevarlo a usted a meterse a la presencia de Dios y que usted le ponga atención a la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Es un día donde usted también puede dedicárselo a su familia, a estar en tranquilidad con su familia, ¿verdad? Si usted puede, como le decía, hacer su devocional ese día, ¿verdad? Digamos, por la tarde, noche, y mis hermanos, para empezar una nueva semana con mucha bendición. Entonces, no se conforme solo con lo que usted va a hacer a la iglesia. Ahora, si usted lo puede hacer otros días también entre semana, ¿verdad? Porque no solo porque ese día, sino, mis hermanos, hacerlo más. Está corriendo usted la mía extra, y es entre más palabra de Dios y más, mis hermanos, nosotros escudriñemos la palabra, más crecimiento espiritual va a haber. Pero cuántas familias, mis hermanos, desarmadas. Cuando llegan ya los muchachos a una adolescencia, mis hermanos empiezan, mis hermanos que ya no quieren saber nada de Dios porque no han sido fomentados en la palabra de Dios. Recuérdense que esto es espiritual. Y si ellos están pobremente espiritual, cimentados, mis hermanos, el mundo sí se va a encargar de cimentarlos a ellos en el pecado. Porque mire, cuando ya van a la escuela, cuando ya se juntan, ¿verdad? Esas reunioncitas que hacen ya de amiguitos o de hasta trabajos que usted cree que hacen juntos y cosas así, que ya más ahora, ¿verdad? Que ya mantienen todo el tiempo chateando o, ¿verdad? O hablando por teléfono. Mis hermanos, hay alguien más, oiga bien, que los va a instruir a sus hijos. Cuando usted se dé cuenta, mis hermanos, ya aquello está incrustado y, mis hermanos, ahí queremos que Dios arregle y empezamos a orar porque miramos la conducta. Yo le voy a decir algo, hasta que no haya un arrepentimiento, no haya un reconocer, Señor, yo fallé, Señor, yo abrí las puertas, Señor, yo dejé que el enemigo hiciera lo que quisiera porque nunca hice lo que tú me mandaste. Señor, me cansaba, me aburría el estar instruyendo a mis hijos a través de la palabra. Por lo menos, mis hermanos, el trabajo que hacen los siervos de Dios, que imagínense el prepararse para llevar la palabra, a veces, mis hermanos, a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, a la gente adulta, mis hermanos, hay una preparación
Y a veces, mis hermanos, a veces hay gente que ni agradece. Mire, los padres, mis hermanos, a veces nos damos cuenta cómo los niños, su comportamiento, hasta imagínense que están en su casa, que quizá papá o mamá ni cuenta se da, que a veces los hijos ni están poniendo atención, no le dicen, tener reverencia a la palabra de Dios, hijo, mira, la presencia de Dios se ha derramado sobre tu vida. Pero a veces, mis hermanos, como un hijo, ¿qué le puede creer a un padre si quizá ha estado diciendo malas palabras durante el día? O mis hermanos son padres negativos y los patojos dicen, o los muchachos, ¿verdad? Aquí en mi país le dicen patojos, ¿y qué me puede decir? Dice, si cómo anda él para ser así como es él, no quiero ser nada, sino ahorita yo porque no tengo para dónde agarrar, tengo que ir a la iglesia y tengo que estar con ellos, pero el día que menos se lo esperen, cuando yo ya pueda irme, me voy de mi casa. A muchos les pasa eso. Y dice, ¿y en qué momento? Pero si mi hijo no salía y mi hijo encerrado nada más ahí, mis hermanos, viendo a saber qué. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de lo mal que hemos hecho, mis hermanos. Por eso el Señor hoy nos está hablando a tiempo. Dios no viene señalando a nadie, sino que nos está hablando a nuestra vida. Solo usted sabe en la intimidad de su corazón cómo está usted con Dios, ¿verdad? Entonces, y mire qué alegre es cuando uno mira a un joven, a un niño, ver ese crecimiento espiritual, mis hermanos, porque a usted, a mí, mis hermanos, a todo lo que los tiempos, dice el Señor, dice en su palabra, son tiempos malos. Ahorita solo hay maldad por todos lados, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo que nos va a mantener firme? Es la palabra de Dios. No porque usted sola haya a su hijo se la haya solo enseñado. No, es que la palabra es poder. La palabra, mis hermanos, cambia la genética nuestra. La palabra no solo son palabras como las que nosotros hablamos. La palabra de Dios es, mis hermanos, cambiar genéticas, porque es el ADN de Dios. La palabra de Dios va a cambiar por completo todas las herencias, todo aquello que venimos, mis hermanos, aquella desobediencia que venimos nosotros arrastrando. Por eso el Señor, mis hermanos, a través de su palabra, cuando nosotros la leemos o usted escucha palabra, usted en ese momento, mis hermanos, su ADN está siendo cambiado, su genética está siendo cambiada. En usted en este momento oye palabra de Dios, usted la oye con tanta atención, con tanta reverencia, con tanto amor, con tanta dedicación. Mis hermanos, usted no se cansa de oír palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Mis hermanos, Él va a transformar su vida y por lo tanto de usted va a emanar cosas especiales, cosas buenas. Usted no tiene ni qué hablar, sino que usted con su sombra, como lo hacía Pedro, usted va a sanar, usted va a liberar, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? A veces no pasa nada, no sucede nada. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, no hacemos lo que el Señor nos demanda a través de su palabra. Dice aquí, en el 12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El honrar a padre y a madre no solo se trata, mamayita linda, papito lindo, precioso, que hay papás que con eso se conforman. Mi reina, mi besito por aquí, abrazo por allá, porque mis hermanos, entre algunos muchachos hay unos bien melosos y no es cierto, mis hermanos, ni lo que están mostrando. ¿Sabe qué es honrar a padre y a madre? Es, mis hermanos, tener una buena conducta, de no avergonzar a los padres. ¿Cuántos hijos hoy en día, mis hermanos, gente adulta, oiga bien, avergonzando a sus padres? Que los conozcan que están en adulterio, que están en fornicación, que mis hermanos que no les gusta trabajar, que mis hermanos que son mentirosos, que andan, mis hermanos, haciendo cosas ilícitas en la calle. Eso es deshonrar a padre y a madre. Y mire la promesa que hay, mis hermanos, porque es una promesa tanto como puede ser bendición o puede ser un arma de doble filo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces, yo deshonro de esa manera a mis padres. Entonces, imagínense, una persona que mis hermanos anden en adulterio. Imagínense, ¿usted cree que va a terminar bien? No, tarde o temprano va a terminar mal. Una persona que anda en fornicación, mis hermanos.
¿Cree usted que va a terminar bien? No, no va a terminar bien. Una persona, mis hermanos, que anda delinquiendo en las calles, mis hermanos, haciendo cosas que no tiene que hacer y a veces sin necesidad, mis hermanos, ¿va a terminar bien? No, va a terminar mal. Pero ¿de dónde proviene todo eso? De la mala enseñanza, del mal, de que uno malcrió, mis hermanos. Oiga bien, por eso dicen patojo o muchacho malcriado cuando le dicen a un muchacho así. Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque uno los mal crió, o sea, Dios nos dio a nosotros, dice, el poder para poder crear en cosas buenas en nuestros hijos. Somos nosotros los que vamos a crear en ellos lo bueno. Respeto a quien respeto merece, a las autoridades. Pero ¿qué hacen muchos padres? A hablar, mis hermanos. No solo hablan de la familia, no que de los siervos y todo, mis hermanos. Es una sola mezcolanza ahí hablando y los hijos escuchando. ¿Qué cree usted que está haciendo? Usted está haciendo cosas buenas, pero como la lengua a veces no se puede refrenar, por eso dice el Señor que la lengua, mis hermanos, puede hacer arder con el fuego que cargamos en la lengua hasta un bosque, dice. Nosotros a través de la lengua podemos arruinar, dice la palabra de Dios, la rueda de la creación. Léalo usted en Santiago 3, ahí habla, mis hermanos, donde habla lo de la lengua, ¿verdad? Que la lengua, mis hermanos, dice que solamente si nosotros le pedimos a Dios, oiga bien, que Él aplaque esa lengua, puede ser domada, mis hermanos. Porque si no, cualquier animal puede ser tomado, mis hermanos, hasta un barco, ¿cómo se llama? El piloto lo puede mover para donde quiere, pero la lengua, mis hermanos, es algo, dice la palabra de Dios, que es como infernal. Por eso, mis hermanos, a veces dice que veneno es el que sacamos, porque lo que hacemos a veces es envenenar a nuestra familia, mis hermanos, con nuestra. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que pedir perdón a Dios, aunque ya no lo hagamos, pero antes lo hacía. Dice aquí, no mates. A veces matamos los sueños de nuestros hijos, matamos las bendiciones de nuestros hijos por nuestra conducta, porque no queremos, mis hermanos, nosotros reconocer delante de Dios que le hemos fallado. Trata solo de que usted agarre una pistola, usted agarre un cuchillo y usted mate a alguien. A veces puede ser que de la familia viene todo eso, nosotros tenemos que pedir perdón, no solo a las personas que un día nuestros ancestros, de verdad, padres pudieron haber hecho daño, que tal vez así físicamente sí mataron a alguien, pero a veces con un lengüetazo mataron a alguien, mis hermanos, ¿y qué hacemos? Que las bendiciones que Dios había declarado para la vida de nuestros hijos no llegan, se detienen. ¿Por qué? Mis hermanos, por lo que nosotros. Entonces, si usted sabe de alguien que usted sabe de que en familia suya hubo gente que, mis hermanos, mató a alguien, usted tiene que pedir perdón y tiene que pedir perdón al espíritu de esa persona, porque sabe que esos espíritus se quedan, mis hermanos, en los aires y sabe que andan buscando ellos siempre venganza. Por eso, a veces cuando alguien hizo algo, mis hermanos, de la misma manera muere o de la misma manera paga. Y no solo ellos, sino que las generaciones, porque esa maldición se tiene que detener. ¿Cómo se va a detener? Cuando yo busco a Dios, cuando yo vengo delante de Dios y yo pido perdón. Pero muchos, mis hermanos, todo eso ni lo saben, ni lo hacen, ni lo quieren saber, porque mire, desprecian la enseñanza de nuestro Señor. Pero yo sé que usted no desprecia la enseñanza de Dios. Yo sé que en este momento su corazón está siendo tocado, está siendo, mis hermanos, y usted dice, gloria al Señor, que el Señor me está hablando. Yo no sé si alguien en mi familia hizo eso, no lo hizo, pero yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, yo me pongo a cuentas contigo y te pido perdón si alguien hizo algo de esa, mató a alguien, Señor. Yo no solo te pido perdón a ti, Padre Celestial, pido perdón a la familia de esa persona y pido perdón al espíritu de esa persona, mis hermanos. Por eso usted no se ha dado cuenta que en muchos lugares a veces pasan accidentes, muertes, a veces muere uno, al tiempo muere otro y así, y dicen, ahí en ese lugar, dice, hay algo, porque la gente así muere repentinamente. Mis hermanos, accidentes, cosas que suceden, cosas que pasan.
Mis hermanos, ahora usted está detectando por qué pasan estas cosas que se repiten, las mismas historias. Amén. Entonces dice aquí, no mates, no cometas adulterio, ya de eso ya hablamos, no robes. Cuando Dios habla, no robes, dice, ¿y cuánto nosotros, mis hermanos? Ay, yo jamás, estas manos, jamás me he quedado con nada. Mis hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios hasta cuando usted ahora sí ya diezma. Usted ya no le roba a Dios, porque dice en Malaquías, ahí habla, ¿verdad? De que nosotros cuando no le damos el diezmo, no ofrendamos a la casa de Dios, ¿qué pasa? Estamos robándole al Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo viene de parte de Dios. Y Dios nos pide algo solo para probar nuestro corazón. Él no necesita nada de nadie, y por eso yo siempre le digo a la gente, usted nunca dé nada solo porque alguien se lo predicó, porque alguien le diga, mira, vas a recibir bendición, el Señor va a cuidar tu 90%. Si usted no lo siente, no lo haga. Porque mis hermanos, si lo va a estar dando con carga, no lo haga, porque esto tiene que nacer del corazón. Y si usted, ¿verdad? No le cree a la palabra de Dios, pues entonces le está diciendo al Señor, yo no te creo a ti y no lo hago. Entonces, mis hermanos, el Señor no puede sacar el devorador de su vida. Dice la palabra de Dios, inefectiblemente diezmarás. No le doy yo al Señor ese 10% que me duele tanto porque mi mente es tan chiquitita que pienso que lo demás el Señor no me lo puede bendecir, mi 90%, entonces no lo haga. Pero dice el Señor, indefectiblemente vas a diezmar. Usted no se lo da a Dios, se lo tiene que dar al enemigo. Viene alguna situación o una mala decisión, o hasta usted toma una decisión en gastárselo donde no debe y después estamos llorando ahí que porque no ajustamos o porque no tenemos. Mis hermanos, qué triste no tener una mente de parte de Dios. Amén. Porque mis hermanos, nosotros tendríamos que vivir en sobreabundancia, porque a eso nos llamó el Señor. Amén. Pero no queremos obedecer sus leyes. Entonces aquí dice, y todos piensan que no robarás. Ay, no, yo jamás me he llevado nada de nadie. Yo, al contrario, yo puedo ver lo que sea ahí, pero yo no lo hago porque de repente probando me están. No, mis hermanos, el Señor está hablando de lo de Él, porque mis hermanos, Él sabía que lo que hay en el corazón de la gente, que no, mis hermanos, quiere darle a Dios lo que a Él le pertenece. Ay, sí, pero eso es del antiguo pacto. Mis hermanos, eso es mentira. ¿Qué era lo que leía nuestro Señor Jesucristo cuando Él hablaba? Mis hermanos, Él predicaba en las sinagogas, Él hablaba de la Torá. Y ahí en la Torá, ahí mis hermanos está escrito, imagínense, yo no creo que Él les haya hablado, solo ciertos versículos les voy a dar de la Torá. No les voy a hablar de eso, de todo hablaba el Señor, mis hermanos. Él les habló de la Torá. Entonces, mucha gente, eso es lo que quiere oír. Mucha gente, por eso le encanta cuando algunos mentirosos charlatanes, que mis hermanos no conocen las leyes divinas de Dios, solo hablan por hablar y por ganar amigos, y mis hermanos, y no están de acuerdo, llevando a la gente a que no viva una vida, mis hermanos, de bendición. Entonces, ¿ya entendió usted? ¿Usted cree que nosotros vamos a ver al Señor un día cara a cara cuando nosotros, mis hermanos, nos presentemos delante de Él y no hayamos cumplido con sus mandamientos? Mandamientos mis hermanos, son decretos. O sea, que el Señor, lo que Él dice, si tú no haces esto, vendrá esto. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, habló la boca de Dios. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, hemos dado falso testimonio? No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Mire, aquí el Señor está hablando donde dice, no codicies. Nada. ¿Y cuánta gente, mis hermanos? Mire, ahorita hay gente que se enoja por la envidia. Mire, hay familias, mis hermanos, envidiando esto, el otro, aquí, allá, mis hermanos. No viven una vida en paz, no viven una vida alegre, no se alegran del bien ajeno, que si a alguien le está yendo bien, ¡ay, gloria a Dios, qué bendición! Es como ahorita, mis hermanos. Yo tengo una gran felicidad en mi corazón, porque ¿sabe qué es lo que más he clamado, lo que más he pedido yo a mi Padre Celestial? Ver, mis hermanos, a la juventud, a los niños, mis hermanos, principalmente espiritualmente, creciendo en el Señor. Pero también quiero que crezcan, mis hermanos,
ellos, mis hermanos, volviéndose gente intelectual. Porque mis hermanos, en estos tiempos, ya muchas cosas se han quedado atrás y ese es el anhelo de mi corazón. Yo hubiese querido un día, mis hermanos, cuando yo tenía tantos anhelos en mi corazón de alcanzar esto, de alcanzar el otro, haber tenido a mi Padre Celestial conmigo, de saber de que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Pero mis hermanos, ¿cuántos padres a veces, mis hermanos, ni siquiera se fijan en sus hijos? Su hijo, aunque todavía, mis hermanos, esté en la universidad, usted tiene que alentarlo, usted tiene que ayudarlo, usted tiene que empujarlo a que él, mis hermanos, logre, mis hermanos, y alcance ese éxito, mis hermanos, que quizá un día muchos padres no los alcanzaron. Pero no, mis hermanos, hablándoles maldición, sino que hablándoles bendición, hablándoles, mis hermanos, de que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Mire, yo así quiero ver una iglesia gloriosa y no me voy a cansar de clamar y pedir al Señor que aunque sea ya de adultos, ya grandes, mis hermanos, puedan ellos renovar sus pensamientos, renovar su mente, que no se queden, mis hermanos, ahí tirados, que porque saben hacer ciertas cosas ya no quieren avanzar más. Mis hermanos, eso no puede ser. Si dice que la mente de nosotros no tiene que tener límites, oiga bien, no tiene que tener límites, porque nuestro Señor es grande y por eso cuando Él, mis hermanos, habló con Abraham, al primero, al que Él le dijo, mis hermanos, que de ahí iba a salir la bendición, le dijo, serás padre, le dijo, de multitudes. ¿Y sabe por qué le habló Él? Porque Abraham, dice, creyó, por eso el Señor le dio esa promesa. Entonces le dijo, mis hermanos, que Él le dijo, mira las estrellas, le dijo, ¿las puedes contar? ¿Cómo las iba a poder contar Abraham, mis hermanos? Pues así le dijo, va a ser tu descendencia. O sea que aquello no iba a tener fin. Le dijo, ¿sabes contar? Le dijo, las arenas del mar. Mis hermanos, ¿cómo las iba a contar las arenas del mar? Así también le dijo él, mis hermanos, le mostró, así va a ser tu descendencia. Somos nosotros los que limitamos al Señor, mis hermanos, de que no recibamos la bendición, porque nosotros no creemos. Por eso dice el Señor, hay que creer, pero no dudando. Pero a ver qué pasa, a ver qué dice Dios. Pues Dios sabrá. Pensamos que porque mencionamos a Dios, eso es mencionar también a Dios en vano. O creemos, pero creer no es solo, pues bueno, pues sí, está bueno, voy a creer. Si yo creo, yo soy capaz. No, creyendo y activando. Me tengo que desvelar porque tengo que estudiar. No importa, con las ojeras quizás hasta la nariz. Pero es un esfuerzo, pero no va a pasar usted toda la vida en ese esfuerzo. Un día, a través de ese esfuerzo, va a ser una persona, ¿verdad? Mis hermanos, que todos lo admiren y digan, ay, mire, ¿qué hizo usted? Usted va a tener un testimonio. Mire, yo era así, yo no creía, pero un día oí una palabra y el Señor me liberó, el Señor me transformó y mire hasta dónde llegué. Y va a querer usted que los demás lo hagan. Mis hermanos, en mi corazón no hay envidia. En mi corazón, mis hermanos, lo que hay es, mis hermanos, anhelos, deseos, que lo mismo que yo anhelo para mi casa, para mis hijos, mis hermanos, yo lo anhelo para los demás. Pero a veces, mis hermanos, uno tiene que confrontar también para hacer que la persona, mis hermanos, despierte. Porque hay gente, mis hermanos, que a veces todo el tiempo lo que ha oído en sus hogares es nada más queja, mis hermanos, que no se puede. No, mis hermanos, cuando uno mira algo así, uno tiene que aprender y decir, no, tengo a un Dios de poder, a un Dios todopoderoso y tenemos que honrar el nombre de nuestro Señor. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Ante este espectáculo, dice, de truenos y de relámpagos, porque sabe que el Señor les estaba hablando directamente del cielo, de sonidos de trompeta en la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia, así que le suplicaban a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen.
¿Qué estaba haciendo el Señor? Los estaba confrontando, les estaba dando leyes. ¿Para qué el Señor dejó sus leyes? Para que no pequemos, porque dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Vamos a leer la última cita bíblica, vamos a leer en Isaías 11:5. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, si usted hoy recibió esta palabra y usted hoy se compromete con Dios, aunque su hijo ya esté grande y usted diga, ya no puedo arreglar esto. Mis hermanos, espiritualmente usted lo puede hacer. Yo he hablado con padres y les he dicho, si su hijo ya está grande, no pelee usted con la carne. No estén gritos, no estén pleitos ahí y no le diga, mira qué vergüenza lo que haces. Mis hermanos, mejor quedémonos callados, porque mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros fallamos. ¿Sabe qué tiene que hacer? Agarre la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios. Léale Proverbios, empiécele a leer todos los proverbios directamente a su espíritu, pero no lo vaya a agarrar así como que, sí, le leo unos 20 y unos 10. No, usted tiene que estar consciente de lo que está diciendo y hablándolo y diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque usted tiene que mencionar a nuestro Señor Jesucristo, porque recuérdese que Él es el que va a hacer esa obra que un día nosotros, mis hermanos, quizá descompusimos esa obra que Dios ya había empezado. Nosotros no permitimos que Dios lo hiciera porque no quisimos hacer nada. Amén. Ya el Señor ya decretó, el Señor ya habló, el Señor, así como mire, muchos no cumplen los mandamientos. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que se pusiera a la brecha. Pero yo espero que usted sí se ponga a la brecha por su familia. No ande peleando con su familia, ni le ande diciendo que qué vergüenza lo que hace. Mira cómo me pones en vergüenza con la gente. Ay, ¿qué dirán los hermanitos? Sí, mis hermanos, los hermanitos juzgones también, mejor que se pongan a arreglar su casa y que no anden juzgando a nadie. Todos, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo y nos tenemos que ayudar unos a otros. Amén. Porque el Señor no juzga, sino que Él, mis hermanos, arregla las cosas. Y cuando Él juzga es para bien, no para mal, mis hermanos. Porque, el Señor sí juzga, porque así lo dice la palabra, que Él sí juzga. Lo que Él hace es que Él no señala. Amén. Entonces, Él no señala y nosotros a veces solo señalamos, amén, porque el que juzga es para arreglar las cosas, para ver de dónde proviene la situación y la situación se tiene que arreglar porque tiene que haber un intermediario que arregle esa situación y ese intermediario, el intercesor de intercesores, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, yo me tomo de tu mano, yo sé lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, por mi familia, y Señor, yo creo en el poder de tu palabra y yo enviaré la palabra y la palabra va a sacar de la ruina a mi familia. Solo envíe una palabra y la palabra hará el milagro. Amén. Entonces vayamos a Isaías 11:5. Dice la palabra de Dios en Isaías 11:5. Vamos a leer desde el primer capítulo. Dice, porque yo quiero que usted comprenda mejor. Del tronco de Isaí brotará un retoño, dice. Oiga bien, del tronco de Isaí brotará un retoño. Recuérdese que Isaí era el papá de David. Mire desde dónde ya el Señor hablando. Y recuérdese que de David viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces desde ahí el Señor hablando. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá, dice, de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo a su favor de los pobres de la tierra. Destruirá, dice, la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí estaba hablando el profeta Isaías ya de nuestro Señor. ¿Qué vino él? Mis hermanos, a enseñar eso, a dejarnos eso, a dejarnos ese ejemplo, porque a él decían que iba a estar lleno de ¿qué? Mire, dice aquí,
Tendrá el espíritu del Señor, reposará en él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Entonces, mis hermanos, iba a reposar eso en él. Y eso es lo que el Señor quiere que repose en nosotros. Y como él iba a tener el Espíritu de Dios posando en él, iba a haber entendimiento, discernimiento, ciencia, inteligencia, porque en otras versiones así dice. Entonces, mis hermanos, ¿qué cree usted que él iba? Por eso dice, él va a juzgar como debe de ser. Porque él, como le decía, yo le explicaba, él juzga, pero para arreglar las cosas. No te señalo y te señalo y te señalo y que te pase esto, que te pase el otro. No. Él vino, mis hermanos, a interceder por nosotros, que aun cuando teníamos faltas, aun cuando nuestros padres pecaron un día, nuestros ancestros hicieron cosas detestables delante de Dios, Él delante del Padre, mis hermanos, Él intercede. Cuando nosotros venimos con un arrepentimiento y le dice, Señor, mira, a este hombre, a esta mujer, se están arrepintiendo, le duele lo que un día sus ancestros, sus padres hicieron, pero ellos están pidiendo que tú los renueves, que tú los levantes. No, mis hermanos, no es cuestión de estarnos quejando ni de estar peleando. Mire, ya no estemos perdiendo el tiempo se está acabando. Y usted dirá, el fin, tanto que hablan del fin y no pasa nada. No, el tiempo se nos está acabando a nosotros, de la misericordia y del favor de Dios. El Señor no va a estar todo el tiempo, mis hermanos, que estemos blasfemando, que estemos jurando en falso, que hoy sí, Señor, y a medias otra vez las cosas, que Dios hoy nos habló y no lo hagamos. Hay maneras de hacerlo. De su hijo, si está pequeñito, instrúyalo en los caminos de Dios. Enséñalo sobre todo a ser reverente delante de la presencia de Dios. Y si ya es mayor, háblele a su espíritu. Por eso el Señor, cuando nos lleva a Ezequiel 37, donde le dijo el Señor a Ezequiel, háblale, le dijo a los espíritus y diles que oigan palabra de Dios. Hoy el Señor le está diciendo a usted, háblale al espíritu, a este hijo, a esa hija. Está mal. Y mis hermanos, y esa persona va a tener vida, porque a veces, mis hermanos, aparentamos estar vivos, pero por dentro estamos muertos. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, recobramos vida, declaramos que el Espíritu de Dios ha llegado a su casa, que el Espíritu de resurrección, el Señor resucita a todo aquel que esté muerto en pecado. Que el Señor nos dé esa resurrección a todos, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por los méritos de Cristo, porque no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Dios. Así que yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo todo aquello que Dios le ha dado en mayordomía. ¿Sabe por qué? Porque recuérdese que usted es un mayordomo de su casa y de todo lo que Dios ha puesto. Por eso le pedimos a Dios que, verdad, que el Señor lo bendiga y que usted no haga mal uso de aquello que el Señor. Bendiciones a cada uno por nombre. Lo bendecimos su país donde usted está. Bendecimos su casa. Y le pedimos al Dios Todopoderoso el día viernes 11 de la mañana estemos nuevamente oyendo esta palabra bendita. Y recuérdese que también el día domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical. Bendecimos siempre a todos aquellos que tomaron la decisión de conectarse. Bendecimos toda clase de bendición. Bendecimos también aquellos que nos envían sus mensajitos, muchas gracias. Y a usted que va a ver que está viendo esta prédica también por el canal de YouTube, le bendecimos con toda clase de bendiciones espirituales y que usted dé los frutos del Espíritu. Bendiciones, mis hermanos de lo alto, y recuérdese que el día viernes a las 11 de la mañana. Bendiciones, mis hermanos.